a iniciar ahora. Paso por favor, la paso atrás. Todo suyo. Gracias. Recuérdeme la hora de finalización, para estar segura. Sí, tenemos a partir de ahora 60 minutos, de repente más preguntas. Sí, Ok, sí, ok. Bueno, y entiendo que somos mayoritariamente terapeutas, ¿verdad? sí, Sí, psicólogos, psiquiatras. Ah, no me olvida, perfecto. por favor, tal vez si podemos acompañar con la cámara prendida para poder estar con más cercanía, más interacción. Va a ser muy valioso, evidentemente, ¿sí? Si mantenemos el micro apagado, si hay preguntas, alzar la manito, escribirlo, o si no, después ya las organizamos. Gracias. Adelante. Bueno, no sé muy bien digamos, el nivel de conocimiento que hay en general sobre el tema. Sí, quizás os agradecería que me pusierais un poquito en el chat mientras yo voy arrancando, pues si alguno ya tenéis formación en MDR o no, si es una cosa completamente nueva de la que no tenéis ni idea, para que vea más o menos un poco digamos, el sentir general sobre el tema. No quisiera repetir obviedades o cosas ya muy conocidas. Os cuento mientras tanto un poco cómo empecé yo a trabajar con MDR. Yo estaba haciendo precisamente el máster de cognitivo analítica cuando hace pues, un montón de años, y la persona que organizaba el máster nos propuso ir a este curso, que como sabéis la formación en MDR empieza por un curso introductorio de un fin de semana. Y bueno, a mí me resultó bastante curioso, bastante particular, porque como sabéis, uno de los ingredientes activos que se utiliza en MDR es el movimiento ocular, y esto era algo, bueno, pues bastante diferente de lo que yo venía acostumbrada. Y realmente lo que vi con los pacientes con los que yo venía trabajando con otros abordajes y con otras orientaciones es que algunas de estas personas que eh, entendían lo que les pasaba, que realmente querían mejorar, pero que de algún modo estaban como bloqueados y no conseguían avanzar, cuando trabajábamos en algunas experiencias que tenían relación con esto que les pasaba, hacían como una especie de clic. Y de repente lo que nosotros veníamos intentando trabajar desde hacía tiempo empezaba como a funcionar. No digo que esto pase con todos los casos, como os digo, bueno, pues fue mi primera experiencia y una de las que me motivó a seguir trabajando. Y, y yo creo que una de las cosas que se pueden decir de Medero es que trabaja por otra vía. Los que trabajáis con, pues, con cognitivo conductual o con otro tipo de abordajes, si habéis hecho la formación de MDR habréis visto que es un trabajo, digamos, a otro nivel, porque a veces podemos hablar de las cosas, desmenuzarlas, analizarlas, cambiar la perspectiva, pero hay determinados elementos del trauma que están a un nivel pues, más emocional o más corporal y que no terminan de resolverse. Bueno, veo que algunos tenéis formación, pero creo que casi todos sabéis algo, entonces no me voy a ir a lo más básico, voy a intentar ir un poquito más allá, ¿no? En esta etapa de empezar a probar en el trabajo con MDR, tuve dos casos de los que me acuerdo mucho. Uno os lo voy a enseñar al final, que fue el caso de un niño, pero otro fue un caso de un hombre pues de mediana edad, que él trabajaba en la pesca de altura y que había estado en la unidad de salud mental en la que yo trabajaba por un cuadro depresivo un tiempo atrás, sin que estuviera muy claro el origen. Le trataron, mejoró, dejó el tratamiento y unos años después aparece un día por la consulta de urgencia porque había sentido de repente el impulso de tirarse. Él iba en el coche conduciendo y de repente le entró como un impulso de abrir la puerta y tirarse a la calzada. No lo hizo, se asustó porque no entendía tampoco por qué le pasaba aquello. Y cuando vino, una cosa que hicimos, nosotros, hay un ejercicio que si queréis en algún momento lo podemos hacer, que le llamamos floatback, en el cual nosotros vamos buscando cuáles pueden ser los recuerdos que están conectados con lo que le pasa al paciente. Lo que le pasaba a este hombre, para él no tenía ningún sentido. Pero cuando conectamos a través de la sensación que le generaba aquel impulso de tirarse del coche, él le viene un recuerdo que tampoco veía muy bien qué relación podía tener. Él había estado en un barco que transportaba mercancías peligrosas, ellos transportaban residuos tóxicos.
y un compañero suyo en el barco se había caído en el bidón de residuos tóxicos. Obviamente estaba ya muerto, no había nada que hacer, pero él echó la mano para cogerlo y cuando tiró de él le dio la sensación de oír un crujido como si se le hubiese roto el cuello. La persona murió en el bidón de residuos, no murió por esto, pero a él se le había quedado aquel impacto y este recuerdo seguía ahí con mucha activación emocional, le producía todavía mucho malestar, aunque había pasado mucho tiempo, y lo había dejado en un cajón desconectado de todo lo que había vivido después. Y fijaos qué curiosa, ¿no? Esta conexión entre este recuerdo y ese impulso que no tenía ningún sentido desde el aquí y ahora, pero que sí tenía cierto sentido a través de esa conexión con la historia previa. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer en MDR es buscar cuáles pueden ser los recuerdos que están conectados. Hay veces que la conexión es muy obvia. El paciente viene con un estrés postraumático y ese estrés postraumático es a raíz de un evento bien definido y entonces nosotros directamente vamos a trabajar ese recuerdo, pero siempre fijándonos a ver si este recuerdo puede tener otro tipo de conexiones. Aquí hace unos cuantos años hubo un accidente de tren muy grave en el que murió mucha gente y tratamos distintos profesionales a muchos supervivientes de aquel accidente. Y yo recuerdo a 3 personas que vivieron el mismo accidente, que tuvieron unas secuelas similares, realmente no tuvieron apenas secuelas físicas, pero todos hicieron sintomatología eh, posterior de diverso tipo, ¿no? Uno hacía ciertas conductas evitativas, el otro hizo sintomatología clara de estrés postraumático y el otro hizo un estrés postraumático pero con una conducta fóbica generalizada tremenda. Eran 3 historias totalmente diferentes, el mismo accidente, la misma situación, pero uno de ellos era una persona que había sido siempre pues, un cuidador de sus hermanos, hijo mayor, responsable, un poquito desconectado, con un apego un poco distanciante. Y este hombre, cuando conectó con el tema del accidente, se quedó alucinado de cuántas emociones había allí con las que él en principio no tenía contacto. Entonces, este era un perfil de paciente. Otro era un hombre que en principio contaba el accidente como el único de los problemas, este que había hecho una reacción fóbica tan potente, alguien que se había quedado muy pillado con la demanda posterior alrededor de todo esto, se había reclamado un montón de dinero a la compañía de trenes, bueno, había sido una situación tremendamente difícil. Y él estaba ahí súper atascado, de hecho siguió atascado durante mucho tiempo, le daba miedo venir a verme a mí, le daba miedo venir a ver a mi compañero, le daba miedo que cualquiera le sacara el tema. Y lo que fuimos viendo es que este hombre tenía de atrás un tema de maltrato con su padre terrible, que él tenía negado porque él tenía una idealización de este padre muy grande y el accidente tenía una conexión muy directa con estas experiencias que él no quería entrar ahí, no quería tocar. Este sería un caso de trauma complejo en el que ocurre un trauma posterior y produce unas consecuencias mucho más graves que cuando no llueve tanto sobre mojado, por decirlo de alguna manera. El tercer caso, no sé, me vais a perdonar para que quite el teléfono, disculpad. Si quiere que se calle, perdón. El tercer caso era un señor mayor que no había tenido problemas de salud mental jamás. Cuando ellos se suben en el tren, él y su mujer, y él tiene miedo en un momento determinado de que su hija se hubiese subido en otra estación y ellos no se hubiesen encontrado, porque la hija parece que iba a coger el mismo tren, aunque al final no cogió el mismo tren. Entonces él, cuando fue el accidente, estaba con toda la angustia de que estuviera allí su hija y el bebé que tenía y que hubiese podido afectarla. También la mujer estaba atrapada en el tren y él sintió mucha impotencia de no ser capaz de ayudarla. Le pidió ayuda a otra persona, la otra persona la ayudó, salieron los dos sin lesiones del accidente, pero aquella sensación de no poder hacer nada
a él le dejó muy tocado, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar el tema, él me decía, no, es que me sentí débil, ¿no? Y yo le decía, bueno, y sentirse débil, ¿por qué? Es un problema. Y él se queda así pensando y me dice, bueno, pues igual tiene razón y no es así. Dice, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que mi tía se murió de fuerte. Digo, ah, qué curioso. Y me dice, sí, porque, claro, aquí la posguerra, toda la etapa tan difícil que ella vivió, fue una mujer que se tuvo que hacer fuerte. Y ella siempre decía que ella era muy fuerte y que ella tenía mucha salud y cogió una diabetes, la mujer. Y como ella era fuerte, ella decidió que no necesitaba ningún tratamiento, que su sangre era fuerte y que a ella esa enfermedad no la iba a tumbar. Y se murió de las consecuencias de la diabetes que no se trató porque ella era fuerte. Entonces, esta idea que venía de la posguerra, que venía de un trauma transgeneracional, seguía en la mente de este paciente y le estaba impidiendo procesar ese recuerdo de una manera adecuada. Entonces, pongo estos tres ejemplos porque son el mismo trauma, pero hay una serie de circunstancias de la biografía de cada individuo que van a hacer que el mismo trauma no sea el mismo trauma. Y no depende solamente pues, de vulnerabilidad pues, genética, que también seguramente influirá, del temperamento, sino de qué otras cosas han pasado antes que se conectan con lo que está pasando ahora, ¿no? Vemos, me imagino que alguno de vosotros trabajaréis con temas de violencia de género y habréis visto cómo muchas veces las situaciones de violencia intrafamiliar no son la primera vez que pasó algo dentro de la familia de la persona, ¿no? A veces en la pareja pasan cosas, pero miramos atrás a la historia de la infancia y muchas veces en esa infancia también pasaron cosas y también hubo situaciones graves, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando trabajamos con MDR es un mapa que nos ayude a entender por qué ahora, por qué en este momento. Y el evento traumático que aparece cuando aparecen los síntomas es una de las explicaciones, pero no es la única. Hay muchas veces otras cosas que igual no fueron de ese calibre o que no son exactamente del mismo tipo, pero que de algún modo el cerebro las conecta y entonces, llegado un momento, se bloquea. Bueno, os voy a compartir unas diapositivas. Me voy a saltar una parte importante porque estas son unas diapositivas generales que yo tengo de MDR y lógicamente en una hora pues no me va a dar tiempo a comentarlas. Estos son los dibujos que os pondré al final del caso del niño este que os comentaba. Doctora, solo para precisar, si probablemente Sí, él considera un poco más de tiempo, lo puede usar, no hay ningún problema, ¿no? Solo lo sí. comento. Bueno, de todas formas no me daría tiempo ni en 2 horas, que aquí hay muchas cosas que no me voy a parar. Ok. Y gracias. Nosotros vamos a trabajar con trauma, pero con un concepto de trauma amplio. De hecho, se propone más recientemente que en lugar de hablar de trauma, que es cierto que tampoco podemos usar la palabra trauma para todo, vamos a hablar de memorias patogénicas. Las memorias patogénicas serían todas aquellas experiencias que no se han procesado, que no se han integrado en el resto de las redes de memoria y que permanecen ahí como una especie de islote. Aquí entraría eventos traumáticos, pues el accidente de tren, esto que os contaba de este hombre en el barco, son eventos traumáticos claros. La historia de maltrato que tenía este hombre de atrás son eventos traumáticos claros. Pero sin embargo, este señor mayor que os decía, lo que le pasó a su tía y todo esto, pues no es un trauma suyo realmente. Sin embargo, esa experiencia de su tía contándole eso, ¿no? Y esa creencia familiar de que hay que ser fuertes, que venía de un trauma muy anterior, pues son experiencias que también habían tenido una influencia en que él se bloquease con el trauma del tren. Y la experiencia del otro paciente tenía que ver pues, con una historia familiar bastante normal, tampoco es que hubiese habido maltrato ni nada por el estilo, pero eso que depositó en él tanta responsabilidad y esa tendencia a desconectar emocionalmente y a tirar para adelante, pues no le ayudó con el tema del accidente.
Así que muchos de los recuerdos pues, son situaciones adversas, estresantes, pero que no encajarían en el campo en el concepto de trauma. Entonces, vamos a usar la palabra trauma para definir situaciones en las que vivimos una amenaza para la vida o a veces una amenaza para la integridad emocional, porque algunas situaciones son traumáticas, no tanto porque nuestra vida esté en riesgo. Cuando somos pequeñitos, por ejemplo, la separación del cuidador se puede vivir como una amenaza, aunque nadie te esté agrediendo, porque un niño sin un cuidador realmente, en cierto modo, sí que es una amenaza para la vida. Pero hay otras situaciones que no entrarían en esta categoría. Y el concepto de memorias patogénicas es incluso más amplio. Aquí podríamos incluir incluso memorias positivas. De hecho, con MDR vamos a poder trabajar con recuerdos de valencia positiva. Por ejemplo, el mejor momento con una pareja que fue maltratante. Sería una memoria patogénica positiva. Que vemos que a veces trabajamos el maltrato y la cosa mejora, pero la persona sigue enganchada en esa relación por el recuerdo de los momentos fascinantes, fabulosos y maravillosos que vivió con esa persona en un momento concreto. Entonces, esos momentos positivos serían memorias patogénicas que también tendríamos que trabajar. Cuando hablamos de trauma, es importante tener en cuenta que el trauma más grave es el trauma interpersonal. Las personas nos podemos hacer mucho más daño que los objetos, ¿no? O que las catástrofes naturales. E incluso cuando estamos hablando de un trauma accidental, el componente interpersonal suele ser el más traumatizante. Y también es importante que tengamos en cuenta que no es traumático solo lo que nos pasa directamente, sino que a veces hay traumas, lo que se llama trauma vicario. Si os interesa este tema, en mayo vamos a hacer unas jornadas sobre trauma vicario en la que vamos a recorrer un poquito esta idea, este concepto. Los terapeutas que trabajamos con personas que sufren y sobre todo los que trabajamos con trauma, que estamos escuchando historias de un nivel de dureza muy alto, estamos muy expuestos a sufrir traumatización vicaria. El observar el sufrimiento de los demás, el observar personas que están muy dañadas, las historias, todo esto nos puede producir un efecto. También están expuestos a este tipo de traumas pues, los intervinientes, los policías, los bomberos, los periodistas. Entonces, bueno, os puedo mandar y si lo queréis compartir, pues yo creo que son unas jornadas interesantes y van a ser muy económicas para poderlas ver online. Bueno, me voy a pasar un poco esto, ¿no? Que son ejemplos de lo que es el estrés postraumático, que entiendo que esto lo sabéis. Sabemos que hay veces que el efecto del trauma no se ve justo cuando ocurre el trauma, a veces hay un efecto demorado y cuando pasa mucho tiempo, en ocasiones no identificamos bien ni localizamos bien de dónde viene, ¿no? Cuando empezó. Fijaos este hombre que os contaba al principio, el del barco, cómo aparece la sintomatología muchísimos años después, sin una aparente conexión, pero era un estrés postraumático demorado, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque yo creo que lo complicado realmente del trabajo con MDR no es qué hacemos con los recuerdos, aunque el procedimiento de trabajo con los recuerdos pues difiere de otros abordajes y de otras formas de trabajar y tiene sus particularidades, pero yo creo que lo realmente complicado es cómo identificamos cuáles son las experiencias con las que tenemos que trabajar, cómo hacer una buena comprensión, lo que nosotros le llamamos una buena conceptualización del caso y poder responder a la pregunta de ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué no en otro momento? ¿Por qué este tipo de problema? ¿Por qué en otro problema? Y para responder a esa pregunta, nosotros siempre vamos a buscar recuerdos, experiencias. Vamos a intentar hacer ese mapa traumático completo. El trauma está ahí cuando el paciente viene y nos dice, pues tengo un trauma, quiero tratarlo, tengo este recuerdo que me atormenta, que sueño con él, que me viene a la cabeza, pero muchas veces el paciente va a venir con otra situación. Por ejemplo,
un chico que viene con un tema de adicción, lleva 4 años con adicción a múltiples sustancias, bastante problemática, ha acabado en situación de calle, no ha podido hacer nada con su vida desde hace tiempo, pero realmente cuando exploramos un poco cuándo empieza esto, la sintomatología es un estrés postraumático con un consumo asociado. Este chico tenía 17 años, era muy jovencito, estaba en protección civil ayudando con una carrera de coches, hay un accidente múltiple, mueren varias personas y él se ve, pues eso, muy, muy jovencito, desbordadísimo con aquello, sintiéndose muy mal de no haber sido capaz de hacer más o de reaccionar. Y hizo sintomatología postraumática muy clara y el consumo empieza un poco para controlar los pensamientos intrusivos, los flashbacks y toda la sintomatología del TEP que tenía. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de que él decía, no, esto empieza en el accidente, yo quiero trabajar con esto, se había abordado como una adicción, porque la adicción realmente era importante, había que tratarla, pero parece como que tapaba el resto de sintomatología. En mi experiencia, por lo menos aquí en España, si las personas, los profesionales que ven al paciente no trabajan desde un modelo de trauma, se van a fijar más en los otros síntomas. Se van a fijar más, por ejemplo, en este caso, en la adicción o en si el paciente tiene un cuadro depresivo que muchas veces aparece asociado al estrés postraumático o cualquier otra sintomatología, pero no se le va a prestar tanta atención a ese origen traumático. Cuando el trauma ocurre en la infancia, además, la sintomatología es mucho más atípica. Es más probable ver síntomas característicos de TEP en el adulto que ver estos síntomas en el niño. En el niño lo que vamos a ver son cambios en la conducta, problemas en el sueño, problemas físicos o quejas físicas, pero es menos fácil que veamos sintomatología postraumática. Además, cuando vemos ya historia de trauma complejo, de múltiples traumas graves, trauma intrafamiliar, maltrato, abuso, vamos a ver una politraumatización muy frecuentemente. Es difícil que este tipo de cosas ocurran aisladas, que un niño sufra maltrato físico y cero abuso emocional, por ejemplo. O si en una familia pues hay un abuso intrafamiliar, es muy fácil que haya habido otras maneras de maltrato o de negligencia. Bien, yendo ya más específicamente a MDR, pues empieza hace ya muchos años, se descubre, como sabéis, de una forma casual, como muchos otros tratamientos en medicina y en psicología, ¿sí? Y hoy en día podemos decir que es una terapia basada en la evidencia para el estrés postraumático. La estructura del trabajo con MDR es primero hacer ese mapa en el que nosotros vamos a intentar entender el desarrollo del problema en base a los recuerdos, a esas memorias patogénicas. Entonces, el mapa va a ser lo que nosotros le llamamos la conceptualización y el plan de trabajo, es el cómo vamos a estructurar el trabajo con los recuerdos. Después vamos a tener una segunda fase de estabilización y de preparación, porque no todo el mundo cuando llega a nuestra consulta está listo para entrar en recuerdos complejos y difíciles. Tenemos que ver pues, la regulación emocional, el nivel de disociación, la relación terapéutica, desde luego ya de entrada, la conciencia que el paciente puede tener de su historia y de cómo le ha afectado. Y después, en las fases 3 a 8, vamos a ir recuerdo por recuerdo, trabajando en cada uno de ellos, siguiendo una serie de pasos para que esos recuerdos dejen de tener fuerza, dejen de tener emoción asociada. Cuando se trabaja con MDR con un recuerdo, empezamos pues, con un nivel de perturbación X, con una creencia negativa sobre uno mismo, nos afecta el autoconcepto, un recuerdo que está bloqueado, una memoria patogénica, nos hace sentir más incapaces de lo que somos, nos hace sentir que valemos menos de lo que valemos, nos hace sentir en peligro cuando a lo mejor no lo estamos. Y esas creencias vamos a explorarlas, pero van a cambiar consecuencia del procesamiento de una manera espontánea y vamos a tener una serie de sensaciones corporales asociadas al recuerdo. Después de trabajar con el recuerdo, van a cambiar las creencias, van a cambiar las emociones que se van a volver no perturbadoras. Yo voy a mirar el recuerdo y ya no voy a notar ningún malestar.
y ya no va a haber ninguna sensación negativa en el cuerpo. Esto puede ocurrir en una sesión o a veces hacen falta varias sesiones para trabajar un recuerdo. En el trabajo con MDR también vamos a trabajar recuerdos pasados, pero tenemos que hacer siempre un trabajo también en el presente y en el futuro, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que os he contado del accidente de tren, pues tienen que trabajar la historia anterior, tienen que trabajar el accidente, pero también ahora cuando se suben al tren van intranquilos, van nerviosos, entonces el subirse al tren, las últimas veces que lo hayan intentado hacer serían recuerdos de presente que habría que trabajar y también habría que trabajar con ellos el imaginarse subirse en un tren y hacer un viaje completo, ¿no? Y poder ir tranquilos viendo el paisaje. Necesitamos hacerlo de un modo personalizado, porque hay personas, como digo, que no están todavía preparados para entrar en los recuerdos, entonces si entramos como muy a saco, a lo mejor se van a descompensar, pero a la vez también tenemos que entrar lo antes posible, porque si no estaremos demasiado tiempo manteniendo unos síntomas que si empezamos pronto, pues podríamos suprimir. Cuando con cada paciente pues hay que hacer una toma de decisiones compleja. También necesitamos buscar qué recuerdos son los que son más rentables de trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo en el sistema público, no tenemos todas las sesiones posibles para trabajar con un paciente y tenemos que elegir, bueno, pues qué recuerdo sería más productivo llegar a trabajar. Pues este y este. Pues intentamos trabajar esos recuerdos. Uno de los ingredientes que vamos a utilizar en el trabajo con MDR son los movimientos oculares u otras formas de estimulación bilateral. El primero que se estudió y el más estudiado son los movimientos oculares y desde este estudio de Louis Kuipers del 2013 se vio que representaban un ingrediente activo del trabajo con MDR, es decir, añaden un tamaño del efecto relevante y el procedimiento de MDR funciona sin los movimientos oculares, pero funciona muchísimo más con los movimientos oculares. También vamos a usar tapping, que esto generalmente lo hacemos sobre las manos del paciente o con este tipo de estimulación y a veces también sonidos. Los movimientos oculares parecen más potentes que los otros tres y los sonidos son los menos potentes de los tres. Lo vamos a usar en distintas patologías, aunque los niveles de evidencia, luego os enseñaré algún artículo, los niveles de evidencia son variables. Tenemos mucha más evidencia para estrés postraumático que para otras patologías. Empieza a haber bastante evidencia, por ejemplo, en depresión, hay unos cuantos estudios en psicosis, hay bastante respaldo para el trabajo en distintas patologías, pero lo vamos a usar en patologías en las que no hay todavía demasiada evidencia, porque de lo que sí tenemos evidencia es de que el trauma se relaciona con prácticamente todo, ¿no? Es decir, tanto problemas de salud mental como problemas físicos, ¿no? Van a tener una relación pues, con trauma infantil, por ejemplo, se ha visto en muchísimas problemáticas, ¿no? El modelo teórico con el que se trabaja en MDR es el modelo de procesamiento adaptativo de información. La idea es que nosotros vamos viviendo una serie de situaciones que nos van afectando, pero que con el paso del tiempo las vamos asimilando, las vamos integrando. Esto serían memorias procesadas, pero a veces hay cosas que por la intensidad, por la gravedad, por el significado que tienen, por el momento en el que nos cogen, por el conjunto de cosas que han confluido en ese momento, no conseguimos asimilarlas y entonces se quedan almacenadas de un modo disfuncional y entonces nos van a impedir seguir funcionando en la vida. Hoy por la mañana veía a una mujer que tuvo una pérdida perinatal, perdió una niña a los poquitos días de nacer, hubo un parto problemático y ella hizo un duelo patológico muy potente. Al principio cuando yo la vi, ella hablaba todos los días con esta niña como si la niña siguiese viva y hacía dos años que había muerto. Tenía una angustia muy grande, estaba embarazada de un segundo hijo y aquel embarazo era un disparador constante para ella cada vez que iba a una revisión, cada vez que pensaba en que le tenían que volver a hacer una cesárea. Bueno, trabajamos mucho durante el embarazo para que este niño naciese con esta mujer en unas condiciones un poquito mejores. Bueno, pudo trabajar bastante.
nació este niño, trabajamos los disparadores que el niño le suponía a veces cuando el niño estaba malito, ella se angustiaba muchísimo, entonces bueno, trabajamos bastante todo esto. Y hoy vino y ella estaba pensando en tener otro hijo más, pero ya tenía que recurrir a temas de fecundación in vitro y le había dado, el primer intento no había salido, ¿no? Y ella me contaba diciendo, bueno, me vino a la cabeza un poco el ilusionarme con el no tiene que salir y yo me dije, no, las cosas hay que aceptarlas como son, aunque sean duras. Esto significa que la memoria está procesada. Ella, de esa experiencia tan dura que tuvo y a pesar de todo lo mal que lo llevó, cuando pudo asimilar el recuerdo, ese recuerdo le sirvió como una referencia positiva, aunque el recuerdo sea negativo, para afrontar una situación difícil. Le hacía mucha ilusión tener otro niño y que su hijo tuviera un hermano y demás, ¿no? Pero esta vez el recuerdo ya no jugó en contra, jugó a favor. Le ayudó a mirar la realidad, a tener una mayor aceptación y a poder afrontar una nueva dificultad, una cosa que para ella era importante. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es que los recuerdos no procesados, a través de los procedimientos que vamos a utilizar, pasen a convertirse en recuerdos procesados, que estén almacenados de una forma más funcional. Los recuerdos que están almacenados de una forma funcional son pues, nuestra sabiduría vital, aunque hayan sido malas experiencias. Los recuerdos que siguen bloqueados son fuentes de bloqueo. Entonces yo ahora me puedo ver ante una situación con menos recursos y con menos capacidad de enfrentamiento si yo tengo conexiones en mi historia que no me dejan sacar todos los recursos que yo podría poner en marcha. Entonces, como os decía, lo complejo es cómo localizamos cuáles son esos recuerdos no procesados. Para mí la parte sofisticada, digamos, de trabajo con el mediador es la localizar esos recuerdos. Claro, vamos a tener pacientes que entienden muy bien su historia, que son capaces de establecer conexiones con nuestra ayuda con facilidad, y vamos a tener otros pacientes con una capacidad reflexiva muy baja, con experiencias que no tienen conciencia de lo graves que son precisamente porque fueron muy graves, personas que tienen mucho miedo a entrar en los recuerdos y ahí vamos a entrar también en un tipo de trabajo mucho más complejo y mucho más difícil. La idea es que nosotros esas experiencias, cuando las trabajamos, las podremos recordar sin sufrir, sin que nos digan nada negativo sobre nosotros mismos, sin que nos bloqueen, sin que nos resten. En niños y adolescentes vamos a usar adaptaciones de los procedimientos que utilizamos con adultos en función de la edad del niño. Pues en un adulto le vamos a preguntar qué le hace pensar esto de sí mismo en negativo, qué creencias negativas se activan con el recuerdo. Lógicamente a un niño pequeño no le vamos a preguntar esto. Con niños pequeños vamos a trabajar muchas veces a través del dibujo, a través del juego, a través de otro tipo de herramientas. Pero tenemos muchas adaptaciones y también ya bastantes estudios en población infantojuvenil y en adolescentes. En el trabajo con niños es muy importante hacer participar a los padres. Yo creo que solo si alguno trabajáis con niños, ya sabéis que esta es la parte complicada, pero es extremadamente importante porque de poco sirve que nosotros procesemos un recuerdo en el niño si los cuidadores no son capaces de acoger y de acompañar al niño cuando le van pasando cosas. Entonces necesitamos hacer un trabajo con la familia y necesitamos hacer un trabajo con el niño. Bien, vamos a ver un poquito de investigación. Estas son las fases que os contaba. A la fase 1 va a ser este mapa que vamos a hacer, localizando los recuerdos, luego la fase de estabilización y luego cómo vamos a entrar en cada uno de los recuerdos. Bueno, hoy en día tenemos bastantes estudios en los que se ha visto que funciona en estrés postraumático y
también estudios en situaciones que son comórbidas al estrés postraumático. Pues, por ejemplo, cuando hay depresión y estrés postraumático, se ve que tratando el estrés postraumático mejora pero también mejora la sintomatología depresiva. Y después ha ido habiendo estudios en otras patologías, ya no solamente cuando aparecen junto con estrés postraumático. Nosotros, por ejemplo, participamos en un estudio sobre depresión, no estrés postraumático con depresión, depresión pura, en el que se vieron unos resultados que luego os pondré alguno de los datos similares a los que se encuentran con terapia cognitivo-conductual, que es uno de los tratamientos más establecidos para la depresión. Tenemos unos compañeros que están haciendo un trabajo muy interesante con trastorno bipolar, con primeros episodios psicóticos, con patología dual. No me voy a parar, lógicamente, en todos los estudios, ¿no? También hay pues, un número ya importante de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. Esto me lo salto. En la mayor parte de las guías clínicas está reconocido como un tratamiento de elección. Os voy a ir contando alguna cosa sobre algunas aplicaciones clínicas para que veamos un poco cómo trabajar en distintos casos, pero un poquito, y luego si queréis que ahonde más en alguno de estos aspectos me lo decís, sobre por qué funciona. Una cosa es el hecho de que funcione, que esto está bastante demostrado, y también que los movimientos oculares son un componente activo, un ingrediente activo del tratamiento, pero otra cosa distinta es por qué funciona. Y respecto al por qué funciona, pues hay varias hipótesis. Una de ellas es que la atención dual es un ingrediente activo. La atención dual es que yo tengo que estar en contacto con el recuerdo, pero a la vez en contacto con el presente. A nosotros no nos interesa que la persona se meta de cabeza en el recuerdo, ni tampoco que lo recuerde con tanta distancia que no note absolutamente nada. También se ha visto que hay una activación parasimpática. Cuando medimos con mediciones neurofisiológicas qué pasa durante el movimiento ocular, se ha visto que se asocia a una respuesta de relajación, a una respuesta parasimpática. Otra hipótesis plantea que los movimientos oculares producen un efecto similar a los movimientos oculares que se producen en el sueño REM. El sueño REM es la fase de sueño ligero, digamos, que ocurre, sabéis que durante el sueño pasamos de fase REM a no REM varias veces, y en la fase REM es cuando soñamos, también soñamos en la no REM, pero en la REM mucho más, y se ha visto que estas fases del sueño tienen que ver con el procesamiento de recuerdos emocionales, sobre todo de recuerdos emocionales. Entonces, tiene bastante sentido que al usar el movimiento ocular nosotros estemos replicando en cierto modo las cosas que ocurren en las fases del sueño. Cuando se mide con el electroencefalograma cuantitativo, se ha visto que en el momento justo en el que estamos haciendo el movimiento ocular, el cerebro tiene un tipo de actividad muy parecida a la del sueño, no del sueño REM, curiosamente, sino del sueño no REM. Entonces, lo que proponen estos autores es que al hacer el movimiento ocular, el cerebro estaría como en la fase no REM y al parar pasaría como a la actividad de la fase REM, y al ir haciendo esto repetidamente, el cerebro iría produciendo los fenómenos que producen el sueño. Se ha visto también que hay una disminución de la actividad de la amígdala y que influye en el condicionamiento del miedo. Hay varios estudios, además, en modelos animales en los que se ha visto este efecto. Vamos a ver uno de ellos. Este fue un artículo que se publicó en la revista Nature y vais a ver aquí unos ratoncitos y un ruido un poco impertinente que lo que hace es que el ratón se asusta y se paraliza. Entonces, fijaros en cuando los ratones se mueven. El ratón de arriba a la derecha, el B, es el segundo ensayo, cuando ya es la segunda vez que el ratón escucha el sonido y por lo tanto ya está como un poquito acostumbrado y la respuesta de miedo se va extinguiendo. El ratón de abajo, el D, es también un segundo ensayo, pero con movimientos oculares. Y vais a ver que el de abajo se empieza a mover muchísimo antes que el de arriba. Es decir, en los dos
se recupera la movilidad, el ratón sale de ese estado de congelación, pero tarda menos en salir con movimientos oculares que sin movimientos oculares. Los movimientos oculares al ratón se los hacen poniendo en una lucecita donde él pone la cabeza, que se va moviendo a un lado y a otro, y entonces va haciendo que mueva los ojos. Aquí se está moviendo sin problema. Este es el sonido desagradable. Veis que se quedan quietos, pero el de abajo a la derecha ya se está moviendo y el de arriba a la derecha, hacia el final del sonido, se empezará a mover, pero bastante tiempo después, como veis. Ahora se empieza a mover un poquito. Y ahora empieza a moverse ya con más normalidad. Entonces, bueno, esto sería, por ejemplo, un estudio reciente. Otros estudios respecto al condicionamiento del miedo. También hay estudios en los que se han visto cambios en la actividad cerebral. Y me voy a fijar solamente en este. Aquí lo que hicieron fue analizar diversos estudios con MDR y con otras terapias, generalmente tienen que ver con terapia de exposición. Y lo que vieron es que hay cambios que son generales, es decir, si tú tratas el estrés postraumático, cualquier terapia que sea eficaz en el estrés postraumático revierte, por decirlo así, los hallazgos que vemos en el cerebro. En el estrés postraumático vamos a ver una amígdala muy activada y un prefrontal que no está tan activo, y cuando se corrige, la amígdala se calma y el prefrontal está más conectado. Bueno, pues esto se ve con MDR y también se ve con exposición. Pero lo que encontraron fue que con MDR había un área que se activaba, que es esta de aquí, que con otras terapias no se activaba. Este área tiene que ver, es un área cortical multiasociativa, es decir, se dedica a hacer asociaciones a múltiples niveles. Y esto vais a ver luego que tiene mucho que ver con lo que pasa en MDR. Cuando nosotros trabajamos con exposición a un recuerdo traumático, lo que vamos a intentar es que la atención del sujeto esté todo el tiempo en el recuerdo y en las emociones asociadas al recuerdo, porque se va a ir produciendo una habituación y llegará un momento que de no evitar el recuerdo ni las emociones asociadas, nos vamos a poder habituar al recuerdo. Pero en MDR no hacemos esto. En MDR empezamos por el recuerdo, vamos a hacer movimientos oculares y le vamos a ir diciendo a la persona que nos diga lo que le venga. Y lo que le venga puede no tener nada que ver con el recuerdo. Entonces, nosotros vamos como siguiendo el hilo de lo que le va viniendo al paciente, que te llega ahora, que te llega ahora, que te llega ahora, hasta que deja de salir material perturbador y entonces volvemos al recuerdo. Y después empezamos de nuevo. Claro, esto, si os fijáis, es totalmente distinto que la exposición. En la exposición estamos todo el tiempo en el recuerdo y aquí en el recuerdo estamos prácticamente casi nada, ¿no? En muchos casos. Y lo que está haciendo el cerebro es asociar, asociar, asociar. Y a veces asocia otros recuerdos, a veces asocia cosas con la misma sensación, a veces asocia pensamientos, a veces asocia emociones. Entonces, que al final, ¿no?, veamos este área que se dedica a hacer asociaciones múltiples tiene mucho, mucho sentido. No se sabe si esto es causa o consecuencia, pero sí que encaja muy bien que este hallazgo solo se vea con MDR y no con otras terapias. Otra diferencia, esto os lo explicaba al principio, es que nosotros vamos a trabajar no solo con el recuerdo más evidente, sino también con los recuerdos que están conectados. Para nosotros es interesante buscar, por ejemplo, alguien viene a contarnos: yo quiero trabajar un problema que tengo en el trabajo porque no soporto a mi jefe, yo creo que me bloqueo. A ver, el pobre hombre no es muy majete, pero yo es que me bloqueo muchísimo con este hombre y no entiendo por qué. Entonces, el por qué a veces está en otras conexiones. Por ejemplo, es que me recuerda al profesor que tenía con 12 años que me gritaba, me recuerda a situaciones de bullying en el colegio, me recuerda a los gritos entre mis padres. Entonces, todas esas conexiones tienen que ver con que yo ahora me bloqueo con el jefe. El jefe, si acaso, igual es el menor de mis problemas. Entonces, cuando entiendo cuáles son esas conexiones,
Pues yo voy a trabajar el bullying, voy a recordar, trabajar los conflictos entre mis padres y al hacer eso ya mi jefe me empieza a dar más igual. Luego trabajo a mi jefe, pero ya es mucho más fácil y después trabajo el verme yo manejando la situación en el trabajo de otra manera. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba después. No me voy a parar en todo esto. Prefiero luego que sí ir un poco sobre vuestras preguntas si queréis que ahondemos en alguna de estas cosas. Algunos estudios. Bueno, pues se ha visto que la tasa de abandonos es menor que con otras terapias. Yo creo que una de las ventajas no es que todo el mundo lleve bien el trabajo con MDR, porque a veces es duro entrar en recuerdos traumáticos, ¿no? Pero también sabemos que entrando en los recuerdos traumáticos los pacientes mejoran más. Entonces tenemos que ver cómo ayudarlos a entender esto y a estar por la labor de trabajarlos. Pero entre aquellas terapias que podemos utilizar, una de las ventajas de MDR es que el paciente no tiene que hablar de lo que le pasó. A nosotros con que nos diga un momento, a veces podemos hasta trabajar con algo sin que el paciente nos explique lo que es. Nosotros no necesitamos. Entonces, a veces esto al paciente le resulta más sencillo que poner en palabras una situación difícil puede significar pues muchísimo malestar, ¿no? Para que veáis un poco un variadillo de cosas en las que lo podemos aplicar, estos son estudios, es un metaanálisis de estudios en trastorno mental grave. Sabéis, por ejemplo, el metaanálisis de Filippo Varese es muy conocido. Lo que decía era que si pudiéramos eliminar el factor del maltrato infantil, una tercera parte de los trastornos mentales graves no llegarían a producirse. Trastorno mental grave entendemos aquí sobre todo psicosis, trastorno bipolar. Entonces hay un porcentaje muy importante de pacientes con historia traumática y esta historia traumática tiene que ver con el desencadenamiento y con la gravedad de los cuadros psicóticos. Así que si nosotros queremos trabajar, sobre todo con los pacientes más refractarios al tratamiento, trabajar el trauma que está en la base de esta problemática tiene mucho sentido. ¿Y qué trabajaríamos en la psicosis? Bueno, pues trabajamos lógicamente asociado a una medicación que el paciente se tomará y a otros tratamientos psicosociales, pero nosotros podemos trabajar el hecho en sí de haber tenido un episodio psicótico, que es en sí mismo un hecho traumático, las hospitalizaciones, los recuerdos que coincidieron con el inicio de la patología, ¿sí? Y otras experiencias traumáticas que puede haber tenido la persona. Yo tardé mucho tiempo en empezar a trabajar con MDR en psicosis porque me daba mucho respeto, me parecía muy delicado trabajar con estos pacientes, pero esta mujer, que es una de mis maestras, me enseñó que no solo era seguro, sino que era necesario que también abordásemos este tipo de cuadros con terapias de trauma. Ella tenía un cuadro psicótico con sintomatología delirante, ella pensaba que no podía comer porque si comía le pasaría algo mal a su hija, que la gente telepáticamente le transmitía este mensaje de forma constante. Estaba muy delgadita, estábamos a punto ya de ingresarla, las enfermeras la veían con mucha regularidad, yo le había dado todas las medicaciones que tenemos que engordan, que son unas cuantas y nada de nada. Y dije, bueno, yo creo que es de estas situaciones de total, no hay nada que perder, antes de ingresarla voy a probar, ¿no? Hicimos una sesión muy interesante en la que ella fue, lo que trabajamos fue lo que estaba pasando cuando ella empezó a tener esta sintomatología, que es que ella estaba en casa de su madre y estaba cosiendo todo el día, atormentada por muchas cosas que le habían pasado antes, y fueron saliendo un montón de cosas que explicaron el problema que tenía esta mujer. Es una madre muy maltratante, muy dura, una historia de maltrato con una pareja que ella había tenido. ¿Eh? El tener que volver a casa de sus padres cuando ella se queda embarazada de este marido que la había metido en la prostitución, una historia muy dura. Y lo interesante fue que trabajando con esa sesión, que fue una sesión, el tema del peso empezó a dejar de ser un problema. O sea, el cuadro psicótico no desapareció por completo, pero no tuvimos que ingresarla, ella empezó a poder comer y luego fuimos trabajando otras cosas. Este es otro caso de psicosis, un chico que tenía unos pensamientos intrusivos muy potentes, eran como voces, pero no eran exactamente voces.
de que las demás personas pensaran que él era gay, que él era homosexual, y él decía que él era heterosexual. Y lo que fuimos viendo fueron una serie de recuerdos de unos juegos sexuales con un compañero, de una vez que lo pilla la tía probándose su ropa, ideas muy morales en la familia que hacían que aquellas cosas no los hubiera vivido como juegos inofensivos, sino con muchísima culpa y muchísima vergüenza. Y cuando fuimos trabajando estos recuerdos, estas ideas bajaron de intensidad. Y eran ideas que con la medicación, con diversos tipos de medicación, no habían bajado. Bueno, como os digo, en depresión, ¿m? Este es el estudio en el que nosotros participamos. Como veis, unos resultados, una disminución del nivel de depresión, igual, incluso un poquito menor, aunque no significativamente que terapia cognitivo-conductual. Trabajo con refugiados. Hay bastantes estudios en intervenciones grupales y en intervenciones en estrés agudo. Este es un estudio de unos compañeros que trabajaron con un grupo de menores refugiados que habían venido sin sus familias y llegaron en un barco, un montón de ellos, a las costas españolas. Entonces se hizo un trabajo grupal con estos chicos, en el que se vio una disminución en 9 sesiones hechas en 3 días de tratamiento en grupo. Produjeron una disminución muy significativa de la sintomatología postraumática y una mucha mejor adaptación a todo lo que se intentó hacer con ellos y posterior. También hay algunas experiencias de tratamiento intensivo, es decir, estos son sobre todo los holandeses, que lo que hacen es tratamiento en 8 días y ahora están tratando de hacerlo en 4 días, 2 sesiones al día o 4 sesiones al día continuadas y con casos de a veces trastorno límite, estrés postraumático complejo, según ellos con buenos resultados. También hay algunos estudios en adicciones. Decíamos que las memorias patogénicas pueden ser incluso memorias positivas, entonces hay algún trabajo sobre la memoria de la adicción, no el trauma que rodea la adicción, que es mucho, sino el recuerdo de lo alucinante que fue aquella primera vez que yo probé esa sustancia. Ese recuerdo tan positivo se queda almacenado en las redes de memoria como una memoria patogénica, aislada, no procesada. Entonces, a veces hay algunos trabajos que se hacen sobre ese tipo de memorias. Esto es lo que os comentaba sobre el trabajo grupal. Esto es un estudio que publicamos nosotros con pacientes de trauma complejo. Aquí hacíamos un uso de la estimulación bilateral poco distinto porque son pacientes con capacidades de mentalización muy bajas, que no podíamos ir a trabajar el evento traumático de forma directa, pero sí que vimos que había diferencia cuando introducíamos algunos procedimientos con estimulación bilateral y cuando no los introducíamos. Os pongo el caso del niño y pasamos a las preguntas. Que este os decía que era pues, de los primeros pacientes con los que yo trabajé. Era un niño de unos 11 años, pero con una capacidad bastante limitada de abstracción y de simbolización. Su padre había muerto hacía poquito, viene por esto, y el padre era un hombre que bebía mucho, pero que no era una persona violenta, era un hombre cariñoso, pero claro que tampoco estaba en muy buenas condiciones para atenderlo. Y 2 años antes se había muerto su madre. Y claro, habían sido dos pérdidas. Hacía 2 años había venido a la unidad de salud mental, lo había visto la psicóloga, había trabajado con él desde un punto de vista más conductual, había ido mejorando, pero ahora ya con lo del padre, pues claro, el pobre chiquillo. Entonces él estaba con una abuela que era una mujer muy cariñosa, que lo cuidaba mucho, que se preocupaba mucho. El chaval tenía unos arrebatos en los que se ponía a romper cosas, estaba muy alterado y decía que se quería morir. Cuando yo hablaba con él apenas hablaba de lo del padre, respondía de una forma muy, muy monosilábica. No estaba completamente cerrado, pero se veía que el niño estaba tremendamente bloqueado. Así que por ahí yo no vi mucho cómo trabajar. Venía yo de mi formación de MDR y lo único que vi para poder trabajar con él es que él me decía que soñaba todas las noches con una caja negra. Y entonces hicimos el trabajo a través de los dibujos
que con un niño de esta edad a lo mejor podríamos haber trabajado recuerdos, pero él no estaba para trabajar con recuerdos, entonces usamos un trabajo más propio de niños más pequeños. Entonces le pido que me dibuje la caja negra del sueño y me dibuja esto, y mientras él está mirando el dibujo, yo le voy haciendo pues tapping en los hombros y él va ampliando el dibujo. Y me dice, ah, tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, entonces le doy otra hoja y me hace este dibujo, que ya no es tan negro como podéis ver, ¿no? Y yo le pregunto, lo único que le dije, fueron 10 minutos de sesión, y yo lo único que le dije en esos 10 minutos fue, ¿y te dice algo? Y él me pone ahí esas letras, dice, chao Fernando, hola, estoy triste. Y me dice que es el padre. Entonces le doy otra hoja, seguimos con el tapping y hace esto, que es la misma forma, si os fijáis, de la caja, pero ya no es negra, es como un sol, ¿no? Bueno, da la sensación de que ha hecho pues como una despedida del padre, ¿no? Como un cambio de perspectiva, sin que hubiéramos hablado. La única pregunta que yo le he hecho en esos 10 minutos es, ¿y te dice algo? Y él pone un poco lo que le dice y nada más. Lo interesante fue que después de esta sesión, que yo tardé más o menos un mes en volverlo a ver, apenas hubo 1 o 2 episodios, cuando antes los episodios estaban siendo casi diarios. Hubo un cambio muy marcado en el comportamiento. Entonces seguimos trabajando en la misma línea. Él me seguía trayendo sueños. Entonces me dice que tenía un sueño con un perro, y este perro, él ya le va poniendo ya los bocadillos, hablando sin que yo le diga nada. Me dice que es un perro que él había tenido, que lo habían tenido que sacrificar, o sea, era otra pérdida más, ¿no? Y después, cuando seguimos trabajando con esto, yo le hago la estimulación bilateral y aparece el padre que coge al perro y le dice, ven, perrito, ven. Y luego hay una tercera sesión que también sueña con un armario y después debajo de ese armario aparecen unas patitas. Todo esto él hace el primer dibujo, yo le hago la estimulación bilateral y él va haciendo los dibujos. Y entonces me dibuja aquí el coche en el que me dice que van el padre, la madre y el perro. Y termina con un sol que le dice, hola Fernando, soy un sol, adiós. Y como veis, realmente es como un proceso, como una elaboración de un duelo, ¿no? Como una terapia de duelo, una despedida, un cambio de perspectiva, y en este punto los trastornos de conducta habían desaparecido. Es una historia muy triste que siempre me emociono cuando la cuento, porque la abuela que cuidaba de él murió, y entonces me llamó una prima que se había hecho cargo de él, una mujer también con muy, muy buenas intenciones, pero me decía, yo estoy preocupada porque tengo 2 niños y este chiquillo, el pobre, está muy roto, y yo creo que necesita más de lo que yo le puedo dar, ¿no? Se había mudado a otra ciudad, entonces bueno, lo derivé a otra unidad y yo no pude seguirlo viendo, ¿no? El niño lógicamente había vuelto a hacer síntomas, porque es que el pobre no salía de una para entrar en otro. Pero bueno, yo creo que se puede ver bastante bien en este caso el procesamiento. Bueno, vosotros tenéis formación en vuestra zona de MDR, o sea que si a alguno os interesa, pues podéis recurrir un poco a la Asociación Nacional. Si os interesa este tema, hay uno de los libros que yo tengo publicados, que es Las cicatrices no duelen, que yo no sé si está en vuestro país o no, que va pues, sobre la terapia MDR y cuenta un poquito más en detalle cómo funciona, ¿no? Y bueno, hay aquí unos cuantos mensajes que es Ah, que ya os he dicho que no os iba a poner todas las diapositivas, ¿sí? Porque son ciento y pico de diapositivas. Es una presentación que yo tengo para hablar de MDR, pero obviamente no está previsto contaros todo esto, ¿sí? sí. Doctora, ¿le parece si le leo las preguntas? Sí, Oh, ok, bien. Una que dice aquí es, ¿cuál es el valor agregado o diferenciador que tiene EMDR frente a la terapia de exposición prolongada? lo que se ha visto es que el funcionamiento a nivel de eficacia es similar. Yo creo que es interesante que tengamos 2 métodos, igual que es interesante tener más de un fármaco, porque a veces
una infección la resolvemos con un antibiótico y otras veces tenemos que ir a otro antibiótico. Entonces, son dos terapias con mecanismos de acción diferentes y a lo mejor hay personas que les puede funcionar mejor una y personas que les puede funcionar mejor otra. Una de las ventajas es que con MDR el trabajo lo haces en la sesión y el paciente no tiene que complementar lo que hace en la sesión con trabajos para casa, con lo cual al final es menos tiempo de trabajo terapéutico. Pacientes que no van a hacer las tareas en casa, obviamente es mucho mejor una terapia que no dependa de esto. ¿Sí? Y luego yo creo que las personas que les cuesta hablar de lo que les pasa con este tipo de abordaje no necesitan hablar o ponerle palabras. Hay también algunos estudios combinando las dos cosas, exposición y MDR, y creo que una de las cosas que vieron es que hacer exposición ayuda después al trabajo de MDR, más que a la inversa, ¿no? Si haces MDR luego no ganas mucho haciendo exposición, si haces exposición luego con MDR consigues un poco más de resultado, porque yo creo que entra a otro nivel, de otra manera. Creo que sería eso lo que podría decir. Yo creo que también, pero esto ya es más una impresión clínica, con MDR trabajas más cosas a la vez. Es decir, tú con exposición estás aquí y estás aquí. El tipo de trabajo con MDR, que es de asociación a múltiples niveles, hace que tú trabajes este recuerdo, pero a la vez muchas otras cosas que están conectadas. Entonces es un trabajo como que se generaliza desde mi punto de vista más. Ok. Tenemos la mano alzada de Amy Asensio para que después sigamos con las preguntas. Adelante, Amy. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muy interesante. Buenas. ¿Ya? Eh, Quería consultarle, tengo algunas preguntas con respecto a la MDR. Primero, si es que tal vez existe un riesgo en aplicar en un paciente con TEP y depresión, ¿no? Porque sabemos que eh, podría haber tal vez algún riesgo de suicidio por el impacto que implica esta terapia. Pero no por la depresión. Hay personas con depresión que no tienen ideación suicida. Hay personas con estrés postraumático que tienen ideación suicida sin que obligatoriamente tengan que cumplir criterios para una depresión. Entonces, el hecho de que aparezca depresión en absoluto es un problema. De hecho, tenemos ya unos cuantos estudios en depresión con buenos resultados. Incluso yo creo que hay algún estudio en ideación suicida. Nosotros tenemos en el hospital un programa de atención al suicidio y los pacientes y los compañeros del programa me mandan a veces pacientes a mí para trabajar en el trauma cuando ven que sin trabajar eso no puede mejorar la ideación suicida, porque en la ideación suicida también hay generalmente una historia traumática importante. Lógicamente necesitamos como terapeutas tener un buen conocimiento del trabajo con MDR para trabajar con pacientes de alto riesgo, pero puede ser más arriesgado no trabajar el trauma que está llevando a la ideación suicida que hacerlo. Sí, Luego hay otra, creo que pone ahí también otra pregunta sobre los pacientes conversivos, ¿verdad? Bueno, en lo que hay una diferencia en la forma de aplicación, yo trabajo mucho con disociación. Tenemos de hecho una compañera, Lucía del Río, y yo un libro publicado sobre trastorno conversivo. Si os interesa, no es específico de MDR, pero bueno, plantea un poquito la forma de abordaje de estos casos. Es difícil decir cómo trabajar en un trastorno conversivo porque los pacientes conversivos se parecen poco entre sí. Es decir, tienen perfiles a veces enormemente diferentes a múltiples niveles. Entonces, realmente habría que ver un poco las características de cada paciente. Yo tengo una chica, por ejemplo, que empezó con sintomatología conversiva a raíz de una situación de violencia en la pareja y estamos trabajando los recuerdos de violencia en la pareja y está mejorando muchísimo la sintomatología conversiva. Pero hay otro grupo de pacientes con síntomas conversivos que lo que tienen es un trastorno disociativo mucho más complejo, por ejemplo, que tienen voces, despersonalización, lagunas de memoria, y esto es otra historia, es otro tipo de territorio. Podemos trabajar con ellos con MDR, pero necesitamos trabajar de otra manera. Por ejemplo, si hay voces o partes disociativas, tenemos que hacer un trabajo con esas partes disociativas antes de entrar en los recuerdos traumáticos. ok, solo para no olvidarla,
Hay una tercera pregunta de Amy para pasar a la siguiente. ¿Puedes, por favor, mencionarla? Sí, la del trabajo con pacientes con TOC. Y ¿Mm? trauma. Sí. Se pueden combinar, van por rutas diferentes y no son en absoluto incompatibles, lo que sería la exposición con prevención de respuesta y el trabajo con MDR. Y cuanta más conexión veamos, yo creo que hay TOC y TOC y TOC, ¿no? Yo creo que hay un TOC que es como más neurológico, que tiene más base genética, que sabemos que hay un factor genético en el TOC y yo creo que son como ya estructuras neurológicas que necesitan sí o sí un tratamiento farmacológico y a mayores tiene que ir la terapia, pero no podemos prescindir del fármaco. Hay pacientes con TOC que yo creo que no son TOC, que son pacientes disociativos en los que los pensamientos intrusivos realmente son más bien partes disociadas de la personalidad, con un perfil así, con una plastia obsesiva, pero que son básicamente pacientes disociativos. Y luego hay un grupo de pacientes con TOC que podemos decir que son como más prendidos. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que tenía un TOC con rituales de limpieza de muchísimos años de evolución, que había sido tratada con exposición, con prevención de respuesta, con fármacos, con resultado bastante pobre. Y ella decía, yo les llevo diciendo a todos los terapeutas que me han visto que a mí esto me empezó a los 9 años cuando mi tío abusó de mí, porque yo necesitaba quitarme aquel olor de encima, entonces me empecé a lavar y a lavar y a lavar y así sigo. Y esto nunca se había tratado. Entonces, obviamente esta chica sí que sería una candidata clara para trabajar con MDR y posiblemente con el trabajo con MDR consiguiésemos revertir mucho mejor. No era mi paciente, solo estábamos haciendo una evaluación en un estudio, pero hubiese sido una candidata clara, ¿no? Entonces, yo creo que depende un poco, el depende yo creo que es aplicable para todas las patologías. Tenemos que ver la situación concreta que tiene el paciente y vamos a ver cómo aplicarlo. No es, yo no entiendo MDR como una técnica, yo entiendo MDR como un abordaje. Entonces necesitamos una mirada un poco sofisticada, y compleja de los casos para ver cómo aplicarlo en cada paciente. Y la aplicación no depende tanto de la patología, ¿no? Depende de la historia. Yo puedo tener dos pacientes con TOC y el tratamiento no parecerse entre sí nada. Y puedo tener un paciente con adicción y otro y voy a hacer un plan de trabajo totalmente diferente. ¿Mm? Porque debajo de esa patología hay historias muy diferentes también. Ok, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta también de Jenny. No sé, Jenny, estás con la manita alzada. ¿Podrías, por favor, encender tu micrófono o tu cámara? Yo creo que este la he respondido. Si no la he respondido es que me he explicado muy mal. Si MDR sería efectiva solo para trauma o para otros diagnósticos. Yo, si hay algo que no ha quedado claro de lo que he dicho, que yo esto, desde mi punto de vista, está respondido. Y si no está respondido, a ver si me puedes formular la pregunta de otra manera. Ah, no, decía Jenny. No, no sé si Jenny habrá Sí, escribió. Ah, Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Soy yo quien tiene la manito levantada. sí. Eh, Primero, agradecer el espacio y decirle a la autora que la admiro muchísimo. He leído todos sus libros. Soy colombiana, trabajo en clínica y me gustaría mucho en algún momento formarme en la terapia EMDR. Doctora, preguntarle, es un poco complejo entender. Algunos no hemos tenido la experiencia de trabajar sobre cuadros disociativos. Cuando hablaba acerca de la conversión y lo disociativo, digamos que hay síntomas que tienden a confundir, que están como dentro de los cuadros, pero generalmente uno deriva. En lo que conozco de su trayectoria profesional, la doctora ha trabajado mucho de disociación y de trauma. ¿Qué sería lo disociativo para entender en términos sencillos? Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenemos varias horas para esta pregunta, pero bueno, haré lo que pueda en 5 minutos. La disociación, si leéis cosas sobre disociación, vais a ver que cada autor lo define casi de una manera diferente, cuál es un problema, ¿no? La disociación se puede definir sobre todo de dos formas. Sería el distanciamiento de los procesos mentales, por ejemplo, la despersonalización, el
el vernos desde fuera, el sentirnos desconectados del cuerpo, o lo que se llama la compartimentalización, es decir, que hay determinados fenómenos, determinados aspectos, determinadas memorias que no están integrados con el resto. Entonces, por ejemplo, un paciente con alucinaciones auditivas no tiene por qué ser un paciente con esquizofrenia, puede ser un paciente que haya como rechazado, ¿no?, o apartado de forma tan continuada un conjunto de recuerdos, un conjunto de emociones, un conjunto de reacciones, que todo esto ha formado como una especie de red de memoria paralela. Entonces, yo he metido aquí todo lo relacionado con violencia, con mi propia rabia, con los recuerdos de agresión, con los recuerdos de amenaza, porque no quiero pensar en nada de todo eso. Y además yo no me quiero enfadar porque si me enfado soy como esas personas que a mí me hicieron daño. Así que meto todo en un cajón y de ese cajón a veces salen impulsos agresivos, pensamientos autoagresivos, voces agresivas, ¿no? Nosotros a esto le llamaríamos estados mentales disociados, que pueden ser muy complejos o no tan complejos. Entonces, son dos tipos de disociación diferentes, el distanciamiento, la desconexión de los procesos mentales, pero no solo desconexión emocional, sino verme desde fuera, verme hacer las cosas como un autómata y yo no estar conectado con lo que estoy haciendo, o los compartimentos. Estos serían básicamente los dos fenómenos disociativos centrales. Lo conversivo puede estar en un lado o en el otro, ¿no? Hay veces, pero sobre todo a veces se pueden entender como formas de compartimentalización muy simples. Es decir, yo lo que he metido en el compartimento, en el cajón, es un impulso, ¿no?, como una respuesta física que no pude llegar a desarrollar, como la pelea que no pude poner en marcha cuando sufrí la agresión. Entonces, ese movimiento, ¿no?, se queda ahí como aislado de todo lo demás y aparece sin conexión aparente con nada. No sé si he podido resumirlo en breve. Bien, bueno, vamos a hacer una pregunta más, de repente para ir cerrando este momento. Voy a leer uno del chat que dice, en pacientes con tratamiento neurológico y crónico como la epilepsia, que la causa predominantemente el estrés, ansiedad, ¿cómo sería la intervención? Perdón, ¿me puedes repetir con? En pacientes con tratamiento neurológico y crónico como la epilepsia, Sí, ¿cuál sería la intervención? bueno, pues igual que con cualquier otra patología. Tenemos un poquito más de precaución con la epilepsia porque se han descrito algún caso de crisis asociadas a las sesiones, probablemente porque al trabajar con una situación altamente estresante, el estrés puede activar alguna crisis. Entonces hacemos un trabajo un poquito más progresivo, poco a poco, con tapping, pero salvo esa diferencia, bueno, trabajaríamos igual que en cualquier otra patología. Es que realmente una persona puede tener una epilepsia, la epilepsia obviamente es un problema neurológico, pero la epilepsia la puedo llevar bien, mal o fatal. La forma en la que la llevo tiene que ver conmigo, con lo que para mí representa tener esta enfermedad. Hay una serie de factores estresantes que pueden precipitar las crisis, que los podemos trabajar. Y sí que iríamos viendo en esta persona que tiene epilepsia cuáles son los factores que pueden estar contribuyendo a que la epilepsia vaya peor. Realmente habrá que tratarla farmacológicamente, como cualquier otra patología, ¿no? Pero bueno, buscaríamos qué recuerdos pueden estar en la base de ese problema, ¿no? Ok, bien, muchas gracias. Doctora, no sé si tendrá tiempo para una pregunta más porque la persona Ali preguntó y también alzó la mano, parece que si usted me autoriza, ¿sí? Bien. Ali, por favor, ¿podrías dar tu pregunta y con usted cerramos la jornada de hoy? Se encuentra ahí, Ali Perú, dice. Ay, ¿me escuchan? Bueno, Sí, gracias. Adelante. Muy agradecida por esta importantísima charla. Yo tenía una duda, habló del tema de pacientes con consumo de sustancias o adicciones, que se podía trabajar el tema del recuerdo gratificante de la primera vez que ellos consumieron la sustancia. Me surgía la sí. duda si orientado a trabajar temas de trauma, quizás podría haber el riesgo de que al trabajar esto con el paciente podrá fortalecer el tema del consumo, ¿no? Porque es un momento gratificante. No, porque no, aunque sea positivo,
realmente es una memoria patogénica. Esa memoria, lo más habitual es que disminuya de intensidad o, si no disminuye la intensidad, que la persona conecte esa experiencia con otras experiencias, lo cual hace que no esté ahí tan, ¿no? Como tan aislado. Entonces, de todas formas, el trabajo con una adicción no se limita en absoluto a trabajar con ese tipo de memorias. En una adicción tenemos que trabajar muchísimas cosas y a lo mejor ni siquiera hacemos ese protocolo específico, somos otros en un paciente con adicción. Lo pongo solo como ejemplo de que no vamos a trabajar solo memorias, digamos, de valencia negativa, sino también a veces memorias con una tonalidad positiva porque son patogénicas, igual que las otras. Pero el trabajo con una adicción es mucho más complejo, no, no basta ni de lejos con trabajar eso. Muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, amablemente que puedan prender su cámara para poder tomar una fotito final. Ha sido una jornada bastante productiva. Creo que en el tiempo corto que hemos tenido hemos intentado poner muchos temas, muchas preguntas y la doctora amablemente ha aceptado responderlas. Bien, de repente podemos hacer un emoji del Zoom y tomamos la captura ahí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, eso sería todo. Estamos finalizando este webinar y bueno, hasta otra oportunidad. Doctora, yo le envío un mensaje por interno ahora en breve para cerrar esta reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. O buenas noches, donde nos vean. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.